Gloria a Dios. Es una dicha estar nuevamente delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Él estamos aquí. Gracias al Señor nos dio la dicha de poder llegar con bien. Y hemos venido con el deseo de administrarnos en su bendita palabra. Y al mismo tiempo saludamos como siempre a nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Allá donde esté cada uno de ellos, Dios nos los guarde, Dios nos los bendiga siempre, siempre, siempre. Amén. Iglesia, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Amén. Vamos a estar en Ezequiel capítulo 3 y luego el capítulo 5, Amén. Lucas 3, Lucas 8 y cerramos el Mateo 7. Amén. Amén. Aquí en el inicio que tenemos de Ezequiel capítulo 3, los versículos que vamos a leer es del 3 al 7, hermanos. Amén. Amén. Del 3, capítulo 3, versículo 3 también, 3 al 7. Amén. Y leemos la bendita palabra del Señor con la bendición y la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice aquí la escritura de Ezequiel 3, dice: y me dijo, hijo de hombre, dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Amén. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Amén. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Amén. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Amén. 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Amén. Eso fue lo que en la voz que escuchó Ezequiel, eso fue lo que Dios le dijo. Amén. Entonces nosotros le pusimos a la enseñanza de hoy el recordatorio e instrucción se nos ha dado. Amén. Aquí Israel, ¿por qué le puse así? Porque aquí estamos recordando lo que le pasó a Israel, ¿verdad? Amén. Sabemos que esto ya pasó, pero yo lo traigo a la luz porque mi deseo es que, como siempre, traemos todas estas enseñanzas porque la Biblia dice que para nosotros se escribieron. Amén. Entonces nosotros tomamos todas estas enseñanzas de rebeldía para aplicarlas también a nuestras vidas y así no considerarnos mejores que ellos. Amén. Porque no lo somos tampoco. Quizá nos podemos considerar, pero Dios sabe que no somos, ¿verdad? Amén. Y entonces, ¿para qué engañarnos, verdad? Amén. Entonces, por eso es que tomamos estas enseñanzas, hermanos, para no dejar que nuestro corazón se endurezca, se llene de vanidad y de errores. Porque eso es lo que pasa con nosotros como hijos de Dios en Cristo. Nosotros por ignorar verdaderamente la verdadera esencia del gusto de Dios que espera de nosotros nos envanecemos. Muchos de nosotros nos hemos envanecido y todo esto es bíblico, hermanos. Nos hemos envanecido tanto que en la mañana yo les motivaba un poquito en cuanto a eso, que nos hemos envanecido tanto que nos consideramos bien delante de Dios. Ese es un peligro. Es muy peligroso considerarnos delante de Dios tal y como se considera cada quien, cuando a lo mejor ni siquiera llenamos las expectativas. Y por eso traemos estas enseñanzas, precisamente para eso, para tomarlas como ejemplo y evitar que ese espíritu de error que los llevó a ellos a alejarse, a separarse de Dios, no lo dejemos tampoco nosotros que llegue a nuestras vidas y nos haga creer que estamos bien y que así Dios nos ama, así nos lavó con su sangre y que así nos va a llevar al cielo. No permitamos que ese espíritu que le llegó a este pueblo israelita venga y nos confunda y nos convenza y nos lleve. No le permitamos. Amén.
No lo permitamos, porque es muy peligroso, porque estos demonios, hermanos, llevaron a Israel al caos total, a un punto donde Israel dejó a Dios y no se daba cuenta. Amén. Hoy en día sucede lo mismo con muchos de los creyentes cristianos, que ya Dios no está con nosotros, pero nosotros lo seguimos pronunciando, mencionando, sí, pero vanamente, en vano. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. No dejemos que esto suceda. Amén. Porque nosotros fuimos llamados por la bendita gracia de Dios para ser salvos. Gloria a Dios. Amén. Y ya que tuvimos esa dicha, no perdamos esa bendición de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es vivir una vida consciente de quiénes somos y que estamos llamados a vivir apartados del mundo. Amén. Y a servir en su obra, es decir, administrando hasta el día que el Señor decida recogernos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la vida de nosotros como trabajadores de Él. Vamos a trabajar con Él en lo que podamos, en la capacidad que tengamos, vamos a servirle. Amén. Y a servirle con todo lo que podamos hacer, pero dentro del gusto de Él. Amén. No del gusto humano ni de este mundo, sino del gusto de Dios. Gloria a Dios. Amén. En el versículo 4, donde dice, bueno, leo el 3 otra vez, donde dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, es decir, su palabra, el mensaje que le iba a llevar. Y dice él que lo recibió, lo comí, quiere decir, lo recibí, y fue en mi boca dulce como la miel. O sea, era algo sabroso que disfrutó Ezequiel para llevarle a este pueblo. Luego me dijo, dice el 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Amén. Esto es lo que todo mundo debe de hacer. Cuando nosotros salimos a administrar, hay que ir a administrar la palabra de Dios. No hay que ir a administrar tu testimonio, lo que te pasó, cómo te fue, qué piensas, qué dice el vecino, qué dijo el pastor, qué dijo la pastora, qué dijo... No. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que llenarnos de su palabra, y cuando vayamos a administrar, vayamos, como aquí está la instrucción, vayamos y demos la palabra. Gloria a Dios, amén. Porque es la palabra de Dios la que te sana, amén, te purifica, te limpia, te ordena, amén, te endereza, te enseña a vivir rectamente, te enseña a pensar como Dios quiere. Amén. Ya no estás pensando como el mundo, ya no caminas los caminos torcidos, ya no obras parecido al mundo, no, porque la palabra de Dios, eso es lo que hace, te endereza. Amén. Endereza nuestras vidas. Por eso ya no tenemos los caminos del mundo, los vicios del mundo, los apetitos del mundo. Amén. Aunque el diablo nos avienta dardos, sí, pero él los avienta, amén, para ensuciarnos, pero nosotros no andamos practicando nada de eso. Amén. Ni tampoco lo andamos buscando. Amén. Entonces eso es lo que vemos aquí en la instrucción que se le dio a Ezequiel en el 4, donde le dice que llevara la palabra y que les hablara con la palabra a ellos, ¿verdad? Amén. Y el 5 dice, porque no le aclaró, no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Mi Señor le hace saber que no iba a ir a un pueblo diferente donde la gente no entendiera. Lo mandó solamente al pueblo de Dios, a Israel. Amén. Lo llevó nuestro Señor a su siervo, el profeta, ahí precisamente para eso, para que le hablara a su pueblo. Aquí en la palabra que estamos viendo, entendemos que hoy en día nosotros podemos ir a otras partes, administrar la palabra del Señor en otra lengua, y siempre va a haber alguien que nos ayude a interpretar, ¿verdad? Amén. Pero aquí no se trataba de una necesidad de interpretación. Aquí estaban precisamente enviando a este hermano a un lugar donde era conocido Dios y donde su palabra era conocida por años. Y le dejó saber mi Señor en el 7, mas la casa de Israel, dice, no te querrá oír. Conocían del Señor, conocían sus estatutos, sus enseñanzas, su ley, pero el pueblo aquí ya estaba en las manos de Satanás.
Su oído ya estaba tapado, porque dice aquí, dice, mas la casa de Israel, dice, no te querrá oír, no va a querer oírte. Bueno, ahí hay una coma, ¿verdad? Mire, hoy en día, cuando uno sale a administrar la palabra del Señor, es lo mismo. Hoy en día salimos a predicar la palabra del Señor, hermanos, y es lo mismo. La palabra del Señor ya no se predica 15 minutos, 20 minutos. Y todo lo demás, la gente baila, la gente danza, la gente habla en lenguas, un ruidajo espantoso aquí arriba, y la gente cree que eso le agrada a Dios. Dios manda el mensajero a predicar su palabra. La gente, el pueblo, está llamado a escuchar al mensajero y a su palabra. Yo entiendo que la gente dice que le gusta mucho la música, que le gusta mucho cantar. Sí, hermano, hermana, pero eso no te edifica. Usted tiene que entender que lo que edifica es la palabra. Y si usted no hace ese cambio en su vida, usted nunca va a crecer, nunca va a entender, nunca va a salir adelante, porque la gente piensa que como piensa que con lo que le gusta, con eso agrada a Dios. No, a Dios no se le agrada con nuestros pensamientos o nuestros gustos. A Dios se le agrada conforme su mandato. Aquí está el enviado de Dios y lo manda a su pueblo y le dice, háblales mi palabra, pero mi palabra no la van a querer oír ellos. Hoy en día esto es lo que pasa. Cuando vamos a predicar afuera, poca gente le gusta escuchar la palabra y a mucha gente le aburre la palabra. Le aburre la palabra. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios llegue a aburrirnos? Bueno, sí llega a aburrir cuando ya la carne venció a nuestra alma. Cuando la carne venció tu alma, que están juntas ellas dos, entonces te es súper aburrida la palabra de Dios, cansada, porque la carne ella está sobre tu alma, ella ya es la que reina sobre nuestras vidas. Y es por eso que pasamos nosotros a sufrir demasiado cuando la palabra del Señor se está administrando. Eso no debería de ser así. Cuando usted se esté durmiendo, bájese abajo, lávese la cara y súbase rápido. O tómese un agua fría. Ya las hermanas tienen lleno el refrigerador de agua. De aguas, dije bien. La hermana ya mandó traer una para que vea. Entonces, un agua fría te quita el frío. Te quita el frío también, el calor y el sueño. Todo te quita. ¿Verdad que sí? Así es que vamos a subir la hielera para acá, hermanos. Cuando nos empecemos a dormir nos tomamos una, ¿verdad? La palabra de Dios no debería de aburrirnos, porque la palabra de Dios es Dios. Y si Dios te aburre, hermano o hermana, entonces tú no eres de Dios. Si Dios te aburre, entonces tú no eres de Dios. Estás en el lugar equivocado. Este lugar o cualquier lugar donde se administra la palabra de Dios, si te aburre, es que tú no eres de Dios. Tienes que saber la verdad. Tienes que saber la verdad para que seas libre de esa mentira, de ese error. La palabra de Dios no debería de aburrirnos nunca, nunca, nunca. 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 Debería de tener ella siempre el primer lugar. En el Viejo Testamento se juntaban desde las 6 de la mañana o 8 por ahí hasta que se metía el sol. Y solamente leyendo y escuchando la palabra, y la gente le daba gloria a Dios y la gente lloraba y la gente disfrutaba. Sí, amén. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Entonces, cuando la palabra de Dios se comparte, en ese tiempo el pueblo de Israel escuchaba y lloraba y disfrutaba. Y era una gloria así, porque la palabra es Dios. Entonces, ¿cómo que te va a dormir Dios? No puede ser, yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso, en mí no cabe eso, porque yo entiendo quién es mi Señor, mi Dios. Y mi deseo es que todos nosotros luchemos contra esta carne y la pongamos en su lugar. Si te puedes salir de tu carne, salte de ella y pon a tu alma que escuche la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se puede?
diga, ¿verdad? Amén. Sí. Ese es un deseo porque nadie se duerma, ¿verdad, hermana? Gloria a Dios. Aleluya. Qué feo, hermanos, ha de ser cuando Dios nos descubre, ¿verdad? Amén. Y Dios le dijo a Ezequiel, porque toda la casa de Israel es dura de frente, es decir, de entender, y obstinada de corazón, necia. Amén. Así dice aquí. Amén. Dice que no lo iba a oír, dice más. La casa, estoy en el 7, más la casa de Israel no te va a querer oír porque no me quiero oír a mí. Amén. Y como tú llevas mi mensaje, entonces... Ay, viene Ezequiel, no, ya sabemos de quién va a hablar, de Dios, y como no me quieren oír a mí, tampoco te van a querer oír a ti. Amén. Dice. Amén. Entonces el mensajero de Dios, cuando lleva un mensaje de Dios, es muy raro que lo escuchen. Estoy hablando de hoy en día. Hoy en día se juega mucho arriba de los púlpitos, se habla, es un escandalazo. Todo el mundo sabe todo el mundo brinca, todo el mundo salta, todo el mundo se considera. No. Aquí lo que tenemos que hacer es predicar, amén, motivar a la hermandad, ayudarlos a entender la vida que el Señor le agrada, amén, orar con la hermandad para que las personas, no sigan más en el mundo y haciendo las cosas de afuera, amén, porque la palabra de Dios es lo que hace, nos ordena. Ordena nuestras vidas y nos endereza. Amén. Pero Dios descubrió a su propio pueblo que no quería ya escuchar a Israel a Dios. Y ya cuando un pueblo no quiere escuchar a su Creador, está en un problema. Amén. Israel cayó en ese problema. Amén. Ya no quiso escuchar a su Dios, a su Creador. Amén. Porque estaba en las manos ya del otro Dios terrenal. Amén. Satanás. Amén. Y ese es un peligro. Amén. Por eso el siervo, aunque iba, ya no iba a ser escuchado, porque Dios mismo conocía el corazón de los israelitas. Amén. Y le dijo al siervo, ellos no te van a querer escuchar a ti porque tampoco me quieren escuchar a mí. Tú llevas el mensaje, al verte ellos te van a desechar, no me quieren escuchar a mí. Dijo. Amén. Bueno, fueron descubiertos, ¿verdad? Amén. Porque llegaron a endurecerse y a vivir otra vez la vida que ellos consideraban que era buena, pero Dios aquí los descubrió que no, amén, que eran gente rebelde. Amén. Miren, denle una hoja de adelante al 5, a su derecha, en el capítulo 5. Amén. Ahí vamos a estar en el capítulo 5 para seguir la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Es un recordatorio e instrucción, dice, se nos ha dado. Amén. Porque se nos está recordando lo que le pasó a Israel y a nosotros se nos está dejando saber para que en aquel día tampoco digamos, Señor, yo no sabía, ¿cómo que no? La Biblia dice que este evangelio debe de ser predicado a todo el mundo antes de que la iglesia sea recogida. Es que no va a haber excusas en el último día, porque en la palabra de Dios se tiene que predicar a todo el mundo antes de ser recogida la iglesia. Amén. Mentira del diablo, que yo no lo escuché, que yo no supe, esa es una mentira. Amén. Y más por medio de las redes sociales, que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales hoy en día, puede escuchar los mensajes, el plan de salvación, para que cree en Jesús y se prepare para cuando el Señor venga a recogernos podamos irnos. Amén. Nada de que no lo escuche. Capítulo 5, versículo 5. Ezequiel 5, 5. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió, dice el 6, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, las cambió, mire, siendo hombres ordenados, las cambió en impiedad, más, dice, mire, rebasó, más que las naciones, más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Amén. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, por haberlo multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, y otra cosa peor, mire, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están a tu alrededor de vosotros habéis andado. Amén.
Fue tanto el extravío del pueblo, hermano israelita, que dejó a Dios en su totalidad. Cero Dios. Y ellos se sentían tan bien que inclusive las ordenanzas de las otras tierras, de los otros países que estaban a su alrededor, también las pisotearon. Porque ellos se creían únicos, se consideraban como un grupo selecto especial en la tierra de Dios, porque sí lo eran, pero viviendo en la tierra, y ellos pensaban que ya lo habían hecho. No son así las cosas. O sea, cuando Dios, aquí estamos viendo la cara del error. Eso es lo que estamos viendo, la cara del error de nuestros hermanos israelitas. ¿Se equivocaron? Sí, como muchos de nosotros hoy en día también nos equivocamos. Pero aquí estamos viendo que este pueblo llegó a un punto donde se consideró tanto que estaba bien delante de Dios, cuando no sabía que verdaderamente su Dios, el que lo había escogido, él mismo los había descubierto que estaban en las manos de Satanás, pero ellos no sabían. Ese mismo espíritu hoy en día es el que reina, hermanos, en estos últimos tiempos, pero es para que se cumpla la palabra. Recuerden por qué las cosas, para que se cumpla la palabra. Hoy en día también reina ese espíritu que nos hace creer que estamos bien. Pero yo venía pensando eso en la mañana, porque en la noche estaba yo leyendo esta palabra del Señor. No ordené nada hasta ahorita en la mañana, pero ya había leído todo, ¿verdad?, lo que el Señor me había dado para compartirlo hoy. Y yo meditaba anoche también de esto, de que hay un espíritu en el mundo, hermanos, que nos priva de la presencia verdadera de Dios. Y sí vemos a Dios, a Dios como a distancia. Lo vemos y lo escuchamos a distancia, pensamos de Él a distancia, pero hay un espíritu, un demonio, que no nos permite acercarnos a tocar el manto de su gloria, de su verdadera verdad, de su paz preciosa, de su amor, de su misericordia, de esa vida de amor verdadero que hay en Él. No nos deja ese demonio acercarnos. Y yo digo que no nos deja en estos últimos tiempos, me refiero a la iglesia, porque no se ve eso. No se ve. Se está perdiendo todo eso. Se está perdiendo. Estamos, sí, como hijos de Dios, amén. Venimos a la iglesia, estamos aquí. Algunos se hacen miembros de las iglesias pensando que es la misma membresía de Dios. No es la misma. Eres miembro de esa iglesia, pero la de Cristo es otra iglesia. La iglesia de Cristo es otra cosa. La iglesia de Cristo no es estar aquí, no es pertenecer a un lugar. La iglesia de Cristo es estar en Él y con su Espíritu, con su palabra, en oración y en sujeción a sus ordenanzas. Este pueblo pensaba también, como hoy en día se mueve el pueblo disque de Dios hoy en día. Este pueblo, hermanos, así pensaba y estaba en las manos de Satanás. ¿Cómo lo ve usted? Entonces este demonio tiene un poder, hermanos, que es Satanás. Tiene un poder tan grande para no dejarte llegar a palpar la gloria de Dios como el mundo ni se lo imagina. Pero Él existe. Existe y es peligroso. Por eso yo motivo mucho esto. Usted quiere venir a Cristo, felicidades, venga. Pero no pierda su tiempo. Tampoco juegue. ¿Quiere ser de Cristo? Gloria a Dios, quédate con el Señor, pero quédate con Él. Si quieres parecerte a Él. Si no, vamos a perder el tiempo. Viene Él, recógelo de Él y nos vamos a quedar una mayoría por no haber puesto atención y haber puesto nuestra alma en la balanza de justicia para ver si de veras estoy en sus manos o me engaño, como este pueblo fue engañado. Bueno, este mismo demonio, hermanos, este mismo diablo, es el mismo que está ahorita atacando al creyente, precisamente para eso, para hacerle creer que está bien y no se salve. No lo deje usted, no lo deje. Repréndalo en el nombre de Jesús y dígale, Señor, siempre dígale, Señor, no quiero este pecado, no quiero este hábito, no quiero esta pereza, no quiero, Señor, estos caminos, no quiero estas amistades, por favor, Señor, no las quiero, por favor, quítamelas. Él te las quita.
Pero usted tiene que pedir. No se conforme. Los hijos de Dios no nos conformamos. Los hijos de Dios vivimos para el Señor, no conformados. Vivimos en Cristo y para Cristo. Pero no nos conformemos con lo que pensamos nosotros que es bueno. No, porque aquí tenemos un ejemplo, un espejo de error del pueblo de Dios. Se equivocó el pueblo. Y nosotros no somos mayores que el pueblo del Padre. Nosotros no somos superiores, nosotros no somos diferentes. Somos humanos como ellos. Y también no estamos exentos de que Satanás nos engañe también a nosotros como engañó a Israel. Tengamos cuidado, iglesia presente y las que nos ven por medio de las redes sociales. No se confunda, no se confíe. Examine su vida, mire su vida, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus ojos. Véase quién es usted. Y lo que no esté bien, dígale a Dios que le corte eso. Y mi Señor se lo quita. Pero pídaselo siempre en el nombre de Jesús y mi Señor se lo corta. Pero sea honesto, honesta delante del Señor en sus oraciones y Dios le corta todo eso. Muchos de nosotros pedimos tanto a Dios, pero se nos olvida lo más importante, pedir nuestra santidad. Primero la santidad. Todo lo demás viene por añadidura. Primero hay que decirle al Señor, yo no quiero ese pecado, ese vicio, ese hábito, esas acciones, ese tipo de hablar, esa manera de pensar, esos deseos molestosos, sean de lo que sea, al fin son hábitos malos. Digámosle a mi Señor siempre que no los queremos y mi Señor los quita. Él los quita. Él los quita. No suframos más eso. No. Cuando el diablo nos tiene agobiados ahí, hermanos, en el pensamiento, agobiados, se nos olvida que en la oración hay poder para que desaparezca eso. Se nos olvida. Bueno, cuando esté ahí muriéndose por su pecado, dígale así en ese momento, en el nombre de Jesús, retírate de aquí, demonio. Padre, no quiero este demonio más, por favor, quítalo en el nombre de Jesús. Solo haz pequeñas pruebas y en el momento que lo dices, desaparece. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que acostumbrarnos nosotros a habituarnos a saber reprender al enemigo. Cuando te molesta y te molesta y te molesta, solamente menciona qué quieres y mi Señor no lo quita. Pero no lo dejemos que haga vida en nosotros, porque esos demonios nos van a llevar a vivir una vida vana como la vivió Israel y pagó el precio. Amén. Estos hombres, los israelitas, cambiaron las leyes, los decretos del Señor y dice que sobrepasaron las naciones. Peor que los mundanos son ellos. Dice el 6, mire, y ellos cambiaron, dice, y ella cambió mis decretos, mis ordenanzas, en impiedad, mire, porque se les enseñó que fueran piadosos, se hicieron impiedosos, malos, pues. Dice ahí la mitad del 6, mire, más que las naciones. Y más que las tierras que están a su alrededor de ella. Entonces pasaron y los hijos de Dios, los israelitas, el pueblo de Dios que son los israelitas, sobrepasaron el pecado, la desobediencia, el desamor hacia la humanidad, peor que los mismos mundanos. Bueno, así, ahorita hay mucha gente que sufre dentro de la iglesia también eso. Dentro de la iglesia, hoy en día tenemos mucha gente creída, soberbia, orgullosa, solo se creen, no son nada, se creen. El mismo espíritu que está aquí. ¿Cómo lo ve usted? Increíble. Estos espíritus son malos, hermano. No dejemos que estos espíritus hagan nido en nuestra vida. Son muy, muy peligrosos. Nos separan de Dios y nos matan. Imagínese usted. Qué bueno que no nos vemos aquí, pero si nos viéramos muertos espiritualmente, nos asustaríamos. Pero gloria a Dios que el Señor no nos da ojos para ver la condición de cada uno, como estamos, pero si nos la diera, ustedes se asustarían que el pastor, una calaca y un montón de huesos, una huesamenta les está predicando. Imagínense una huesamenta moviendo así los huesos. Pues ese es el pastor que está predicando. Y el pastor aquí viendo a cada uno de los hermanos sentados ahí como una huesamenta, muertos.
Porque en el Espíritu así estamos, cuando no estamos con el Señor. Amén. Sí, hermanos. A mí me gusta, hermanos, me gusta mucho meditar. Me gusta pensar, meditar, y me gusta acercarme al Señor. Y el diablo se enoja. Cuando usted se acerca al Señor, Él se enoja. Amén. Porque el diablo, recuerden por qué, porque el diablo era el querubín que estaba siempre al servicio de Dios, tan cerca al lado de Él, que estaba al servicio para todo Él era el que estaba a su servicio. Obviamente le quedó eso a Él. Entonces uno de nosotros nos queremos acercar al Señor y Él empieza a aletear ahí y no deja acercarte, pero aquí en la tierra, porque aquí está en la tierra ahorita. Amén. Es por eso que muchos de nosotros no nos acercamos al Señor, no tocamos su gloria, porque Él todavía quiere seguir alrededor de Dios y no nos deja a nosotros, en su celo malvado, no nos deja a nosotros acercarnos al Señor. Amén. Por eso muchos de nosotros no alcanzamos a entender la nueva vida en Cristo, porque Él no nos deja. Amén. No nos deja. Amén. Y usted tiene que entender dónde está su problema. Amén. Porque yo no soy brujo, yo no adivino. Usted sabe dónde está su problema, yo sé dónde está mi problema. ¿Por qué es que no llegamos a acercarnos al Señor? Amén. Cada uno de nosotros lo sabemos. Amén. Y el que no trabaje en su conciencia, en sus errores, en sus malos hábitos, vamos a pasar a ser similares a Él, nos podemos perder. Amén. Por tomar en poco el consejo, como lo tomó en poco Israel cuando Dios mandó a Ezequiel. Amén. No te van a querer oír, le dijo el Señor. No te van a querer oír, pero ve. No te van a querer oír a ti porque no me quieren oír a mí. Amén. Entonces, este pueblo pasó a ser peor que las mismas naciones. ¿Cómo lo ve usted? Amén. Quiere decir que se consideró como las piedras preciosas en la tierra de Dios, y se consideraron como dioses ya no ocupaban a Dios porque ellos se consideraban así. No, Señor. Eran súper malos para haber matado al Hijo de Dios. ¿Qué te dice eso? Amén. Se hundieron en el error. Amén. Hoy en día no es la excepción. Hoy en día no matamos en persona a Jesús, pero su palabra, mire, le damos cero importancia. Amén. ¿Dónde está la palabra de Dios? Aquí se predica en los púlpitos hoy en día de todo. Pero Cristo no está en persona, pero está en su palabra. Amén. ¿Y cuál es la diferencia de lo que hicieron los israelitas en el error con Cristo hoy en día con nosotros? Es lo mismo. Amén. Allá mataron al Hijo de Dios, pero hoy en día nosotros también lo cortamos. Al no tener la palabra de Dios en las iglesias, es lo mismo que no querer a Cristo. Amén. Por eso nosotros tenemos, cuando pensemos, examinemos nuestras vidas, de veras lo queremos, de veras lo apreciamos, de veras lo cuidamos, de veras lo predicamos, de veras lo enseñamos, de veras lo vivimos, está con nosotros, o qué verdad es la que vivimos. Amén. Nosotros tenemos que llenarnos de esto. Gloria a Dios. Y créame que de esa manera usted va a hacer a un lado a ese demonio que aletea alrededor de la gloria de Dios, que no nos deja llegar, pero Él está aquí en la tierra. Cuando yo digo que no nos deja llegar, no cree usted que Él está ahí arriba. No, está aquí. Cuando digo eso, quiero decir, te perturba, te adormece, te hace pensar otras cosas, te pone a pensar en todo, en las preocupaciones, en lo que vas a hacer mañana, lo que no terminaste, lo que quedó mal, no sé, tantas cosas que tenemos pendientes, todos esos pendientes que tenemos. A eso me refiero. Esas molestias que Satanás nos da, hermanos, nos las da para eso, para que no tengamos la verdadera paz y podamos llegar en esa verdadera paz a Jesús nuestro Señor. Amén. Porque si Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, es porque para ello para poder llegar al Padre, necesitamos la paz de Cristo. Amén. Y en la paz de Cristo podemos nosotros, en la oración, cuando estamos hablando con Dios, podemos llegar ahí. Amén. Y cuando usted llega con el Señor, hermano, mi Señor hace un cambio en nuestras vidas. Gloria a Dios. De veras. Amén. Él hace un cambio.
Él hace un cambio, hermanos, pero el cambio lo hace cuando usted se propone. Y vas a abrir al diablillo y te vas a acercar al Señor. Gloria a Dios. Vas a tocar su amor, por eso vas a saber amar. Vas a tocar su paz, por eso tienes paz en tu corazón. Gloria a Dios. Su gozo precioso que Él da. No va a ser una emoción momentánea como se vive hoy en día. Amén. Esa gente loca que no sabe ni qué es el Espíritu, ese ruidajo enfadoso del diablo, Amén. ese brincaderío, ese hablar en lenguas extrañas, raras, que nadie les entiende. ¿A quién edifica alguien que habla en lengua? A nadie. A nadie. Amén. A nadie. Amén. Pero gloria a Dios porque ya entendemos. Gloria a Dios. Dios es una persona. Aleluya. A mí no me venga a hablar a mí en lenguas, a mí háblame yo hablo español, háblame en español. Amén. ¿No? Amén. Pero me vienes a hablar en una lengua porque está lleno de espíritu, pero ¿de cuál espíritu? Amén. Porque el Espíritu de Dios nos habla en la propia lengua que Dios nos ha dado. Amén. Dios. Predicamos en la lengua que nosotros nos entendemos, ¿verdad? Amén. Sí, el que habla dialecto, el que habla lengua. Amén. Pero esas son las lenguas de las que habla la palabra. Idiomas, Amén. que son los mismos lenguas, idiomas. Amén. Los idiomas son los grandes y los dialectos son chiquitos porque nomás son locales, se le llama dialectos. Son nomás sonares, pedacitos, como lunares. Se le llama, no son lenguas, son dialectos, es decir, pequeños lagunas de lenguas, pero se llaman dialectos. No son lenguas, dialectos se llaman. Amén. Las lenguas son las que hablan países, esas sí son lenguas. Amén. Pero si tú hablas dialecto y hay un grupo de hermanos, háblales en su lengua que entiendan. Amén. Yo hablo español, háblame en español, pero me hablas en una lengua extraña, yo no te voy a entender, no me va a edificar el mensaje que me des. Amén. Eso se llama conciencia. Gloria a Dios. Bueno, dice el 5:11, hermanos, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, Aleluya. ciertamente por haber profanado mi santuario. Aquí ya les está dando mi Señor le está dejando saber el castigo. Pues mire, el 11, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, y mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Porque como ellos cambiaron la piedad por la impiedad, también mi Señor dijo acá, también dice acá mi Señor, dice, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia, porque ellos ya no tenían misericordia de nadie. Cuando ellos representaban a Dios, leí el 5:11, cuando ellos representaban a Dios, y si ellos sobrepasaron las naciones de sus alrededores en todo, hermano, pisotearon la ley de Dios, pisotearon la ley de los otros países, no se sujetaron a nadie, se consideraron ellos superiores hasta Dios, porque dejaron a Dios. Mire qué espíritu tan poderoso, malvado, se apoderó de ellos, que se consideraron hasta mejor que Dios. No lo dice aquí, pero por sus hechos, eso es lo que nos da a entender la palabra. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Por eso Dios les dejó saber el por qué tenía que castigarlos. Amén. Y dice el versículo 14, del 11 al 14. Me voy yendo así para llevar el estudio. ¿Me? Gloria a Dios. Dice, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio, dice, escarnio y escarmiento y espanto, dice, a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicio con furor e indignación y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Amén. Gloria a Dios. ¿Y eso fue lo que hizo Dios? Amén. Sí. Amén. Ahí está el pueblo. Aquel pueblo lo castigó, lo puso al filo de la hambruna, lo entregó
a las manos de Satanás, lo regó sobre todas las naciones, castigó a Israel Dios como nunca antes a alguien se había castigado. Y le dijo, y tú vas a pasar a ser la burla de todas las naciones. Se van a reír y se van a burlar de ti. Dice aquí. Amén, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Las personas que le fallamos a Dios tarde o temprano, Dios nos va a castigar. Amén. Por eso no hay que fallar al Señor. Amén. Vamos a entrar ahora en Lucas capítulo 3, hermanos. Amén. Cuando Jesucristo le lavó los pies a los hermanos, Pedro fue el que se rehusó a hacerlo, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan, verdad? Amén. Y el Señor le dijo, no quería Pedro que se los lavara, ¿verdad? Porque supuestamente era algo que, ¿cómo es posible, Señor, que tú siendo el Señor no lo hagas a nosotros? No, dijo el Señor, si no permites que esto se te haga, no tienes parte conmigo, le dijo. Amén. El hombre tiene que entender que es Jesús quien da órdenes. Gloria a Dios. No es lo que nosotros consideremos, no. Lo que Él dice, eso tenemos que acatar a hacer. Amén. Israel hizo lo que quiso y Dios lo castigó muy duro. Y estamos aprendiendo de esos castigos para nosotros no caer en esos errores. Gloria a Dios. Aquí en Lucas capítulo 3, hermanos. Lucas 3, versículo 9. Amén. 3, 9. Amén. Dice así el 3, 9. Y no penséis, dice Lucas 3:9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué les hablaba Juan el Bautista de esta manera? Él conocía el historial de los israelitas, porque ellos siempre iban a recurrir a un hombre como padre, que era Abraham, sí, pero el verdadero padre era Dios. Abraham era el padre de la fe, pero el verdadero Dios es Dios está en los cielos. Gloria a Dios. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, dice Abraham, estoy leyendo mal yo, hermanos. Amén. Les estoy leyendo mal, perdón. Sabía que no concordaba con la palabra que yo tenía, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, hermano. Aquí en Lucas capítulo 3 le digo, ¿verdad? Amén. Versículo 9. Amén. Dice 3:9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Amén. Y el 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Gloria a Dios. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Amén. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Aquí, hermanos, en esta instrucción que Juan el Bautista le dejó saber a toda esta gente que venía a él a bautizarse, les dejó saber un cambio, les dejó saber una nueva instrucción, porque en Cristo eso es lo que es, eso es lo que hay. Nada de que tenemos que seguir un patrón antiguo, no, señores, en Cristo hay una novedad. Aleluya. Y aquí se le recordó por Juan el Bautista a esta gente que vinieron a bautizarse con él, les dejó saber que aquella piedad que Dios siempre le había pedido a Israel pasó a ser impiadoso, malo, dejó la piedad por la impiedad. Se les volvió a recordar Juan el Bautista que no siguieran haciendo eso. Amén. Pero les dejó saber algo importante en el 3:9, donde dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Amén. Dice aquí,
Juan el Bautista le recordó a ellos que el hacha ya está puesta. No dice se va a poner, no, ya está ahí. Ahí está el hacha. ¿Quién es el hacha? Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los árboles son ellos, nosotros no somos árboles, nosotros somos trigo, para que no se confunda con las enseñanzas. Los árboles son ellos, son los plantíos de Dios el Padre. Nosotros somos trigo. Los malos que ahorita existen se llaman cizaña. El pueblo del Padre se llaman árboles. Nosotros somos trigo. Para que no confunda las enseñanzas. Dice el 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, punto y coma. Ya Cristo ya está puesto sobre la raíz, mire, raíz para cortarlos desde abajo. No, porque si los corta de arriba van a retoñar. Desde la raíz. Cristo ya los tiene así, mire, ya está Cristo así sobre ellos, mire, a la raíz para cortarlos desde abajo. Y dice que si todo árbol que no da buen fruto será cortado y lo van a quemar, va al infierno. Sí. Si los israelitas, hermanos, que tuvieron la ley en sus manos y las instrucciones y la voz de Dios audible, no pudieron, cuanto hermanos de hoy en día que se jactan de decir que tienen la ley de Moisés, que anuncian la ley de Moisés y que guardan el famoso sábado y ese día no quieren ni parpadear, porque si parpadean también eso es pecado. Qué feo es vivir bajo errores. Qué feo es dejarnos guiar por el enemigo y qué precioso es conocer la palabra para guiarnos por medio de la palabra del Señor, que viene siendo su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dígame usted, ¿a quién beneficia el que usted no trabaje el sábado? Como la gente que guarda el famoso sábado. ¿A quién beneficia esa torpeza? ¿A quién ayudas? Al contrario, no hagan nada porque es sábado. Alguien se está muriendo, que se muera porque es sábado. Alguien necesita tu ayuda. No te puedo ayudar porque es sábado. Mire usted qué cosa tan pobre, qué pensamiento tan fuera de sí. Amén. Oiga, imagínese que Dios, el sábado no le hables a Dios. ¿Por qué? Porque el sábado lo voy a agarrar yo también, dice Dios. Ese día no quiero escucharte. Ojalá que así fuera con esa gente loca que sigue pensando que tiene que guardar el famoso sábado para agradar a Dios. Ojalá que Dios también les hable y les diga, no quiero que me hablen el sábado, o el domingo, le vamos a poner el domingo. No me hablen el domingo, porque el domingo no hay Dios para ustedes. Para ver si así despierta esa gente que no tiene conciencia. ¿A quién edificamos guardando un día o otro día, o unas horas, o luna llena, o luna nueva, o lo que tú le llames? ¿A quién edificas? A nadie. A nadie. No edificamos a nadie. Absolutamente a nadie. Aquí Juan el Bautista le dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cristo ya está ahí a la raíz para cortarlos, porque eran puros vividores, pura gente mala. Pues lo mataron al Señor. ¿Qué te dice eso? Por tanto, todo árbol que no da fruto, dice, que no da buen fruto, se cortará y se echará en el fuego. Se corta y se echa en el fuego. Y si estos no pudieron con la ley, menos ahora nosotros los gentiles. Ellos escuchaban a Dios audible. Hoy en día Dios nos escucha, porque todo lo dejó en una sola palabra de 2 letras: fe y conforme. Fe, todo es por fe y solo por fe. Nada de que yo oí, nada de que yo soñé, nada de que me dijeron, nada de que yo pienso. No, nada de esas cosas funcionan. La Biblia dice que todo es por fe. Aleluya, gloria a Dios. Si usted quiere que se le den las cosas, pida, espere por fe y se le dará, menos no. Gloria a Dios, amén. Si aprendemos esto, nos va a ir bien. Amén. Pero si seguimos nosotros añadiendo errores a las enseñanzas de nuestro Señor, no nos va a ir bien nunca. Amén. Entonces, ya que se le dejó saber que ya Cristo está a la raíz de los árboles que no dan buen fruto, esos van a ser cortados, van a ser echados al fuego, dice ahí. Amén. Y la gente preguntaba, porque le tocó, le caló lo que se estaba anunciando de parte de Juan el Bautista. Amén. Y la gente preguntaba en el 10 diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2, aquí está hablando de misericordia, mira, el que tenga
El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Comparta, dé. No sea duro, comparta, dé. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Hoy en día todo eso explotó y cada quien cobra lo que quiere. Que vamos a subir los impuestos para esto y para aquello y para aquello y para aquello, sí. ¿Y quién es el que sufre? La pobre gente. Amén. Ellos nomás ordenan. Amén. ¿Y quiénes son los que sufrimos nosotros? Amén. Este nuevo presidente que tenemos aquí en Estados Unidos estaba dando un reporte que los ricos no pagan taxis y quienes pagan los taxis somos los pobres. Amén. Él dio el reporte, el nuevo presidente que tenemos. Los ricos no pagan y quienes pagan son los pobres. ¿Será justo eso? No. Aquí Dios le dijo en el Espíritu a Juan el Bautista lo que le dijera a los publicanos, a los que cobran los taxis, los impuestos. Amén. No exijas más, dice, de lo que está, como dice ahí, de lo que está ordenado. Amén. En Cristo sí debe de ser. Gloria a Dios. Entonces, un país, personas que digan, no, yo soy cristiano, creemos en Dios, pero mira lo que estás haciendo con la pobre gente trabajadora, mano de obra, son los que pagamos, son los que mantenemos al país, los que pagamos impuestos, y si no los pagan, van y nos recogen los carros y las casas. Amén. Y a los ricos, vea si le recogen sus negocios, no, ni uno de ellos paga. El expresidente que salió, que ya salió, no pagó $750 de sus impuestos cuando debería de pagar millones, pagó $750. Cuando eso los pago yo. ¿Será justo eso? No. Pues eso es lo que tenemos hoy en día. Pero aquí la orden dice así, dice, no exijáis más de lo que está ordenado. Amén. Les dijo a los publicanos. Y el 14 dice, también les preguntaron unos soldados, aquí ya están los que trabajan en el orden público. Mire, también les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos, también dice, con vuestro salario. Amén. ¿Y qué hacen los que trabajan no me refiero a este país, pero en los países nuestros? ¿No acaso te piden soborno? Amén. Que le llaman mordidas, pues, soborno para todo. Sí, amén. Aquí dice que no lo hagas. Amén. Hay una ley ya en Cristo Jesús. Porque si algo trajo Jesús nuestro Señor fue conciencia, una manera nueva, una manera a vivir, a ponerla en práctica. Eso es lo que somos nosotros los cristianos, ponemos en práctica la nueva vida que Cristo nos ha dado. Amén. Ahora, todos aquellos que dicen que sí son, pero aquí tenemos las enseñanzas y siguen practicando las cosas contrarias, entonces tienen el mismo espíritu que le llegó a los judíos. Amén. Y que Dios los castigó tan duramente y tan feamente. Si eso seguimos haciendo muchos de nosotros, ese espíritu de pecado que llevó a los judíos nos va a llevar a nosotros y vamos a sufrir los mismos castigos que sufrieron ellos. Hay que cuidarnos que ese espíritu no nos engañe. Amén. ¿Verdad? Muy bien, vamos estaba en el 3, vamos al capítulo 8. Ahí en el capítulo 8 dice, capítulo 8, versículo 17 y 18. Capítulo 8, ahí no le adelante nada más. Amén. Estábamos en el 3, váyase a Lucas 8, capítulo 8. Dice el 8, 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Amén. Mira pues cómo oyes, porque a todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piense tener, se le quitará. Mire, aún lo que piense tener, también eso se te va a quitar. No te ha llegado, ni te va a llegar, pero también se te va a cortar antes de que te llegue. Si usted no es recto y yo delante de Dios, antes de que te pueda llegar cualquiera de tus pensamientos que piensas o que tienes, dice que para lograr en el futuro, dice aquí, y todo aquel que tiene aún lo que piense tener, no es que lo tiene, no, si llegaras a pensar tenerlo, dice, también se te quitará. Amén. Pues con Dios no se juega. Amén. Con Dios no se juega. Amén. A Dios le juegas chueco, hermano, hermana, Dios te espera adelante. Amén. Y ahí
en un pial como un pial, te tumba y te va a dejar en una vil vergüenza por querer jugar chueco con Dios. Cuando digo jugar chueco con Dios, me refiero a jugar chueco con el prójimo. Porque Dios vive en el cielo. Jesucristo igual está a la diestra de su Padre. Pero ¿quién está en la tierra con nosotros que bajó en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo. Dice la Biblia. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Al Espíritu Santo lo envió como promesa del Padre. El mismo Hijo le solicita al Padre, Padre, hay una promesa que tú pusiste a la tierra así, de tu Espíritu, amén, hay que mandarlo. Llegó el día que lo mandó, aquí está el Espíritu con nosotros. Pero el Hijo está en el cielo, al lado de su Padre, porque su Padre le ordenó que se sentara allá, porque Él ya terminó su obra, su trabajo, ¿verdad? Nosotros estamos predicando y el Espíritu también está terminando la obra para la cual fue enviada, santificar a los creyentes. Una vez que termina el Espíritu de santificar a los creyentes, la iglesia se va. Sí, señor. Entonces a esos que se les dio la instrucción, a todos esos que vinieron con Juan el Bautista, se les dio la instrucción de la nueva vida en Cristo, porque ellos lo preguntaron. Es que no hay excusa porque está escrito. Y repito, Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto. Es decir, si siguieron haciéndolo, aquí dicen, porque no hay nada oculto. Quien haya seguido o siga de esa manera contra el prójimo, pues aquí dice que no hay manera que se oculte todo lo que hacemos contra el prójimo. Porque no hay nada oculto que no haya de salir, de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo tiene que salir. Absolutamente todo. Por eso el 18 dice Jesús, mira pues cómo oís. Por eso nosotros tenemos que atender al consejo, aprender la palabra, porque dice, pon atención para que sepas cómo estás escuchando las instrucciones, porque si las escuchas mal, es porque tu corazón está torcido. Al escucharlas mal, las procesas mal, las vas a enseñar mal, vas a vivir mal. Por eso Jesús dice, atiende bien para ver cómo estás escuchando el consejo. Jesús nos demanda atención, que son las cosas que yo siempre le motivo a usted. Usted, llénese de valor y de fuerza y dígale a mi Señor, Señor, yo quiero fortaleza porque yo quiero venir a escuchar tu palabra, llevármela en mi corazón porque vengo el domingo. Y este domingo quiero que tu palabra se vaya a mi corazón. Yo sé que todos estamos cansados, todos trabajamos, todos tenemos diferentes clases de trabajo, unos más duros que otros, gloria a Dios, ¿verdad? Pero la instrucción, ya que nos esforzamos a venir, pues hay que llevárnosla. Por eso Jesús dice, mira pues cómo ir, porque a todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Esta es la justicia de Dios. Imposible que se le vaya a ir al Señor a alguien vivo, no se puede. Vamos a terminar en Mateo capítulo 7, ahora sí regresamos atrás hasta Mateo 7, hermanos. Gloria a Dios. Así es que no se canse de darle gloria al Señor, porque el Señor, Él quiere educarnos, ayudarnos, porque entre mejor nosotros aprendamos su palabra, nos enseñamos a vivir al gusto de Dios. Gloria a Dios, amén. Amén. Y podemos ayudar a muchas almas que necesitan consejo. Amén. Usted tiene el consejo, usted se lo va a compartir. Gloria a Dios, amén. Y Dios gratifica muy grandemente a usted y a mí cuando le damos el buen consejo a las almas. Amén. Pero si les inyectamos consejo equivocado, vienen azotes. Amén. Por eso el Señor, mira bien cómo oyes. Amén. No oigas como dice el diablo, oye como está la palabra escrita. Amén. Mateo 7 y el versículo que vamos a leer es el 21. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí mi Señor? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Amén. sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Ese es el que va a entrar. Amén.
2:22. Muchos me dirán en aquel día, que es en este tiempo, muchos me dirán en aquel día, que es en el tiempo que estamos ahorita, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él dice en el 23, entonces yo les declararé, nunca os conocí. Amén. ¿Cómo que no? No, yo no los conocí. Nunca, nunca. Y Dios no puede mentir. Amén. Entonces los milagros que hicimos, bueno, yo no los conocí, no sé el nombre de quién hacía los milagros, pero yo no los conozco, dice Dios aquí. Amén. Entonces, en estos últimos tiempos, si usted se fija, la gente que no es cristiana, de todo le dicen, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, y no son cristianos. Amén. No son. Amén. No son cristianos. Y la gente tiene la osadía, la sinvergüenzada de usar el nombre de Dios en vano. Y ese es un castigo, usar el nombre de Dios en vano. Amén. Ese es el primer mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. En la ley de Moisés así dice. Amén. Jesucristo dice lo mismo en su propio nombre. Amén. Dice ahí, miren, el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Es lo mismo. Amén. Estamos usando el nombre del Señor en vano. Sí, ¿por qué lo usamos en vano? Porque le queremos sacar provecho. ¿Por qué no se lo dices de corazón? Porque Él no vive en tu corazón. Amén. Pero si Cristo viviera en nuestro corazón, no seríamos vanos, seríamos personas de verdad, personas verdaderas, personas justas, personas rectas, personas dignas delante del Señor. Pero usamos el nombre del Señor en vano, ¿por qué? Porque lo necesitamos y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que seamos rectos de corazón y que no aparentamos, que no hablemos por hablar, no, porque Él conoce nuestro corazón. Él no quiere que nos dejemos engañar como fue engañado el pueblo israelita, porque ese demonio nos va a llevar a una separación total y vamos a morir espiritualmente. Amén. Por eso en el 21 el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo creo que a usted, a mí, nos atacan en nuestros trabajos y nos atacan con estos versículos. Usted dígale, no, nosotros no usamos el nombre en vano de Jesús, nosotros somos hijos de Dios porque creímos, lo recibimos y nos bautizamos y nos congregamos y escuchamos su palabra. Así contéstele usted. Amén. Porque a mí me han atacado con eso, con ese versículo. Recuerda, hermano, lo que dice la Biblia, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y yo les he dicho, sí, pero eso lo dices tú, porque tú no eres creyente. Yo sí le digo a mi Señor, 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 porque Él sí es mi Señor. Amén. Y tuyo no es. Yo sí les digo en su cara, tuyo no es porque tú no eres cristiano. ¿Tú qué eres? Y ya me dicen lo que son. Si es católico, si es testigo, si es mormón, si es adventista, ellos no creen en el Señor. Los unitarios dicen que creen en el Señor, sí, pero no creen en el Padre. Amén. Tampoco en el Espíritu, nomás dice que creen en uno, pero el Dios dice, aquí en la Biblia dice que está su Padre, que es su Hijo al lado y el Espíritu con nosotros. ¿Cómo está eso? Entonces Dios echó mentira y los unitarios tienen la verdad. No. Y lo que es no. Amén. ¿Verdad? No le dejes que se enoje. Amén. Yo tengo amigos y conocidos que dicen ser hijos de Dios, pero no son. No tienen ni conocimiento ni entendimiento, no son rectos delante de Dios, son falsos y son unitarios. Son falsos. ¿Por qué? Porque vive un espíritu de error en sus corazones. Amén. No dejemos que ese espíritu llegue. A Israel le llegó y los separó de Dios y los hizo creer las maravillas, los rubíes, los diamantes de la tierra, mentiras. Dios los castigó. Amén. Porque se consideraron, dice que hicieron peores cosas que los mundanos. Amén. Cuando deberán de haber sido ejemplos, pasaron a ser como el diablo. Amén. Entonces el 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, dice Jesús que su Padre está en los cielos. Gloria a Dios. Amén. El que hace la voluntad de Dios, ese es el que entra al cielo. Amén. Muchos me dirán, Jesús está enseñando, muchos me dirán en aquel día, dice que muchos Amén. me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
Y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice aquí. Dice mi Señor, en aquel tiempo muchos me van a decir esto. Dice Jesús que le iban a decir a Él. Amén. Dice ahí, me van a decir a mí, pero Él les deja saber lo opuesto. Les dice, entonces Él les declararé y les diré, nunca los conocí. Amén. Pero la gente, en estos últimos tiempos es lo que la gente dice, no hombre hermano, se movió el Espíritu Santo en la iglesia. No hombre hermano, hubo milagros ahora que vino el pastor de Estados Unidos, como ni te imaginas. El que tenía el pie así uno más largo que otro, el pastor le jaló el pie y quedó derechito. El que no tenía dientes le puso dientes. El que quería dientes de oro, mira, le salía el oro por la boca. Yo creo que estoy escuchando. No he escuchado que salga el pelo, porque yo estoy pelón. Me gustaría ir con uno de esos que hacen milagros, a ver si de veras sale el pelo. Es que a mí me cae tan mala mentira que me gustaría desnudar esos falsos vividores mentirosos, porque Jesús dice aquí, mira, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Sí, mire, usaban el nombre del Señor. Amén. Para profetizar mentiras, hacían milagros mentirosos, pero para hacer ¿qué? Dinero. Amén. Dinero, oiga. Con la palabra del Señor no se juega. Amén. Ella no se vende. Amén. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero ¿cuánto cobrabas? ¿Cuánto ha pagado usted por las famosas oraciones? Yo no sé, pero mire, le voy a decir una cosa, usted que ha pagado por oraciones, usted participa en cosas de error, usted va a pagar el precio. Porque si usted le paga a un brujo, a alguien que dice que es pastor o pastora y le paga por una oración, eso quiere decir que usted no conoce a Dios porque estás pagando. ¿Cómo se llama el brujo que está aquí que ofreció dinero por el Espíritu? Simón. Cuando ofreció dinero a Pedro para que el Espíritu Santo se le diera a él, para él hacer esos milagros, ¿qué le dijo el apóstol? Tu dinero perezca junto contigo. Amén. Cuando uno de ustedes o yo, ignorante, pagamos dinero a un ladrón, a un lobo, a una persona vividora, que hace una oración porque necesita una oración y el lobo te dice, dame tanto, yo oro por ti, y usted le da, usted participa en el error, usted va a ser castigado junto con el lobo a quien le pagó. Para que sepa usted que me está mirando lejos y cerca. Usted paga a un lobo por una oración, tanto usted lobo como usted, seguidor de lobos, van a ser castigados los dos. Porque las cosas de Dios no se pagan, no se compran, son por fe y solo por fe. Dice la palabra de Dios. Amén. Y quien haga tal cosa es castigado el que lo hace y el que cree, porque hace a un lado a Dios y le hace caso al hombre. Amén. Y los dos son castigados. Amén. Así que usted, hermano o hermana que está acostumbrado a pagarle a los lobos, si no quiere seguir siendo más castigado y quiere salir de esa ruina, de esa miseria de vida, de esa pobreza extrema, hágale caso a la palabra, no le haga caso a los diablos. Las cosas de Dios no se venden. Amén. No se venden. Gloria a Dios. Amén. No se venden. Cuando usted aprueba la palabra de Dios es porque sabe que está bien, y cuando no la aprueba es que usted no la conoce. Amén. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Amén. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús dice, entonces yo le declararé, nunca, 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 nunca los conocí. Nunca, Señor, no. Yo no los conocí. Amén. Dice que yo no los conocí. Amén. Y después que no los conoció, porque eran puros lobos, pura gente mala. Amén. Después del punto y la coma, le dice, apártese de mí. Amén. Y hay otra coma. Amén. Cuando él les dijo, yo nunca los conocí.
Y le da la otra palabra, apártese de mí. No los soporta, no los quiere, los detesta. Y la gente les paga. Y Jesús los detesta, no los soporta. Y la gente los sigue. Jesús los detesta, no los soporta, no los conoce. Y la gente cree en ellos. Por ignorantes, por no leer la palabra. Y eso es triste, que dejemos al Señor y su palabra por seguir hombres corruptos, privados de la verdad. No es justo. No deje a Dios, porque ya leímos allá donde empezamos, porque esto lo hicimos para hacerle un recordatorio a usted. Qué fácil es ser engañado y qué fácil es ser alejados de Dios por un demonio. No siga hombre ni enseñanza, siga la palabra. Aleluya. Y créala, confírmelo usted mismo. Si usted sabe leer, entonces créala, porque si usted no crea lo escrito, entonces usted no sabe ni quién es. Usted, si no crea los escritos que están en la Biblia, entonces usted está en un problema, usted no conoce nada. Usted necesita la palabra de Dios para que sea libre. Jesús no dijo eso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdad, su palabra. Si queremos ser libres, dejemos que la palabra de Dios nos libere, y Él nos libera para siempre. Para siempre, para siempre. Una vez que Jesús les declara, yo no los conozco, es más, nunca los conocí. ¿Cómo no? Si hacíamos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, pero yo no los conozco. Da a entender Jesús, a Él nunca le sirvieron. A Jesús, con Jesús nunca vivieron. A Jesús nunca le hablaron. A Jesús nunca lo conocieron, porque Jesús no los conoció. Entonces, ¿quiénes eran? Siervos de Satanás. Vividores de la obra de Cristo. Y le dijo Jesús, apártese de mí. Hágase un lado. Si te dice Jesús, apártate de mí, eso indica que no te soporta. Soy lobo, mira lo que hay para ti. El Señor no te conoce ni te soporta. Dice aquí que te hagas un lado. Dice ahí. ¿Cómo lo ves? Apártate de mí. Y le declaró el por qué. Hiciste solamente maldad. Hiciste solamente maldad. A esos no los quiere mi Señor. Son todos siervos, sierva, que se dice ser sierva, que no son bíblicas tampoco. Que haga estas cosas, Jesús le dice, apártate de mí, porque solamente has hecho maldad. Mentiras, mentiras y mentiras. En el nombre de Jesús, levántate, hermano. Te va a ir bien, hermano. Te va a ir bien, hermana. No, 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 no. Si no es la voluntad de Dios, no. Todas las cosas tienen que estar dentro de la voluntad de Dios. No la voluntad del hermano Ramón, no. La voluntad de Dios. Eso es lo que a Cristo le agrada. Que los tomemos en cuenta al Padre, al Hijo, por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros hacemos lo que queremos, como Ezequiel fue, y Dios le dijo, ve, no te van a oír, no van a poner oído al mensaje que tú llevas, porque ellos no me quieren oír a mí, como sabía, dándole a entender a Dios, como tú eres mi siervo, no te van a escuchar porque saben que tú llevas mi mensaje, porque ellos no me quieren escuchar a mí. Hoy en día es lo mismo. Así es que le recordamos, hasta aquí está el recordatorio e instrucción, porque tenemos el recordatorio y la instrucción de lo que pasó. Esto se nos ha dado, no hay excusa. Por eso le pusimos ahí, un recordatorio de instrucción se nos ha dado, sí. Si lo obedecemos, gloria a Dios, y si lo pisoteamos, pues ahí tenemos la evidencia cómo le fue al pueblo del Padre, los israelitas, un castigo espantoso. No hagamos esto nosotros. Si usted está en el camino equivocado o siguiendo hombres, mire, hoy es el día. Cree en Jesús, recíbalo, guarde su palabra, espérelo porque mañana viene. Cristo te ama, por eso no ha venido. Él quiere que arregles tu vida. Arréglala hoy, no esperes mañana. Hoy arréglala. Y mi Señor te ayudará, te bendecirá y te guiará hasta el día de mañana que Él nos ha de recoger. Él tomará el control de ti y de mí y nos llevará a vivir a su gloria por siempre y para siempre. Si tenemos ven a Jesús, Él te espera. Y nosotros te amamos en Cristo, por eso te ayudamos a que te instruyas y te animamos para que te instruyas en sus enseñanzas.
Donde estés, Dios te bendiga Amén. y Dios te guarde. Iglesia, Dios. gracias por venir. Buenas tardes a todos. Amén.